Muy buenos días todos al Diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica en nuestro segundo seminario con el tema de teoría de cambio. Aquí es importante recordar lo que hablamos la sesión pasada en el sentido de que eh, estamos haciendo un esfuerzo porque todos los participantes de este diplomado al final puedan construir o diseñar un proyecto de tratamiento, que puede ser comunidad terapéutica, puede ser en calle, puede ser en una colonia, puede ser en sistema penitenciario o puede ser en el ámbito escolar. Y entonces, para eso, queremos asociar el diseño del proyecto con algún esfuerzo institucional para participar en la convocatoria y que tenemos como cierta la convocatoria que saldrá en febrero de la Fundación Gonzalo Rivarrón. Es importante que los contenidos que vayamos desarrollando, ustedes vayan rescatando toda la información que se requiere para plasmarla en el proyecto que ustedes están diseñando. Aquí vamos a ir haciendo uno paralelamente y a partir de estos contenidos ustedes pueden retomar alguna información, enriquecerla, ponerla con sus propios conceptos, con sus propias palabras, pues para que el diseño obviamente les haga mucho sentido a nivel metodológico. Entonces, les voy a pasar una lista que es necesario que tengamos todos para saber la información que tenemos que ir recabando a lo largo de estos seminarios. Entonces, en la Fundación Gonzalo Río Arronte, por supuesto, todos piden una información institucional sobre la misión, la visión, los objetivos institucionales, los principales resultados. También hacen unas preguntas que cubren los campos administrativos y las declaraciones, si están al día, qué tipo de figura legal hay, quién es el representante legal. Entonces, bueno, eso no lo vamos a ver aquí. Eso ustedes váyanse organizando y vayan clasificando esa información. A nivel de proyecto, estos son los puntos que tenemos que tener muy claros, que son 22 puntos. Nombre del proyecto, tipo de proyecto por ámbito y nivel de atención. Acuérdense que puede ser prevención psicosocial, situacional, comunitaria o social y nivel de atención es primaria, secundaria y terciaria. Duración del proyecto, resumen ejecutivo del proyecto, que es más o menos tres cuartos de una cuartilla, ¿eh? O sea, tres, cuatro párrafos. Tenemos que hacer el resumen ejecutivo del proyecto. Área geográfica en la que se desarrollará el proyecto. Hay que especificar el problema que se aborda, que para nuestro caso siempre será el tema de o el trastorno de dependencia al consumo de sustancias psicoactivas para una población específica, porque puede ser población penitenciaria, puede ser población de una comunidad, puede ser en el ámbito escolar. Y si no es dependencia, aquí hay que jugar. Por ejemplo, si están protegidos, es un proyecto de prevención, entonces que los que no consumen, fortalecer los factores de protección para que se retarde lo más posible el primer consumo si llega a ocurrir. O bien, si ya está en una situación de riesgo, evitar que se consolide en un primer consumo y consumos consecutivos. Y todo eso tiene medida, ¿eh? Todo esto se puede cuantificar y para establecer el proyecto con una meta específica, ¿no? Y que si hay un consumo, estos que ya consumen no deriven en una situación de dependencia. Y si tienen una dependencia, entonces que reciban un tratamiento y se rehabiliten. Entonces, acuérdense, aquí tenemos la referencia epidemiológica de que las personas que no consumen, tenemos el 70% de la población de 12 a 65 años. Si vivimos en una comunidad, en un estado donde se respeta más o menos la media nacional, por ejemplo, Chihuahua cuatriplica a veces los problemas de consumo.
Entonces, no se puede aplicar una inferencia de la media nacional. Este, pero si estamos más o menos en la media nacional, entonces podemos tomar unas inferencias de la encuesta nacional de adicciones. De los que están en riesgo, ahí estamos hablando del 18%. Entonces, un proyecto que sea de prevención para disminuir el riesgo tiene que ser sobre esta meta. Si el 18% está en riesgo, ¿cuánto vas a disminuir ese porcentaje? Pues que el 15% solamente le bajamos 3 puntos, o el 10% hay que bajarle 8 puntos, y eso tiene una traducción en números absolutos. Después, si está consumiendo, ya dijimos que los que consumen, de todos los que consumen, el 6% se desarrolla una situación de dependencia. Entonces, si el 6% de los que consumen es probablemente va a ser una persona con dependencia, con nuestra intervención, ¿cuánto le vamos a bajar? ¿El 3, el 2, el 5 o el 6% si somos muy buenos? O bien, si es una población con dependencia, que estamos hablando del 0.6% de esta población de 12 a 65, ¿a cuántos vamos a rehabilitar de ese 0.6%? ¿No? Así se establecen las metas de los proyectos con una línea base. Y esto va a ser en todas las convocatorias donde ustedes participan, todas las metas que se establezcan son con relación a una línea base. Y las principales líneas base que nosotros tenemos son estas. Si nosotros hablamos de una escuela y aplicamos, por ejemplo, un tamizaje y obtenemos que el 14% de los alumnos están en riesgo, esa es la línea base. Si vamos a hacer una intervención para que ese 14% disminuya a 7%, entonces hay que bajar 7 puntos la línea base. Esta es la manera de establecer las metas en este tipo de convocatorias. Si quieren, en algún momento podemos profundizar sobre esto de líneas base y metas por porcentaje para que quede muy claro cómo podemos establecer los objetivos de nuestro proyecto, sea de prevención o sea de tratamiento. Bueno, entonces el problema que se aborda, no solamente tenemos que hacer referencia en general a adicciones, sino también en estos otros indicadores más precisos que tienen que ver con la prevención en cuanto a si no consume, si hay riesgo sin consumo, si hay consumo sin dependencia y dependencia. Juguemos con esos 4 indicadores para poder pensar las metas de los proyectos. Después, describa y explique las causas y efectos del problema abordado. Aquí es un árbol de problemas, como lo vimos la sesión pasada, ¿no? Entonces se pone el problema central, que en este caso puede ser un trastorno de dependencia por consumo de sustancias psicoactivas, y entonces hay causas y causas de las causas, o sea, subcausas y consecuencias. Ya dijimos que una diferencia, no lo hemos dicho, pero una diferencia entre el marco lógico y la teoría de cambio tiene que ver con una mayor flexibilidad, no estas líneas determinantes causales. Es decir, la causa, la subcausa explica la aparición de una causa y esta del problema y el problema con sus efectos. Entonces, en la teoría de cambio, esto se ve de una manera más circular, y entonces una causa puede aparecer como consecuencia de manera simultánea. Entonces no hay una línea causal hermética y rígida, ¿no? Sino que puede ser diversa y compleja. Esto también lo vamos a ver ahorita más adelante porque vamos a ver la línea causal de nuestra teoría de cambio. Después, los actores sociales involucrados y roles en la comunidad. Si hablamos de una comunidad terapéutica, pues están los padres de familia, están de los amigos, las novias, está la institución, está la red de organizaciones que hacen alianza con la institución, están los operadores, los especialistas, el médico, el psiquiatra, está la gente de la comunidad donde está insertada la comunidad terapéutica. Entonces, hace un contexto muy amplio donde hay diversos actores sociales con diferentes roles. Eso también tenemos que tenerlo bien claro, porque acuérdense que en la teoría de cambio vamos a enlazar en un ejercicio para diseñar el proyecto problemas identificados, recursos existentes
y acciones a realizar. Y solamente en esta asociación de entre los recursos y los problemas vamos a poder determinar el tipo de actividades que se van a realizar. Después, ay, perdón, ¿qué pasó? El objetivo general del proyecto. Acuérdense que en el marco lógico se hace un ejercicio donde se describe, se grafica el árbol de problemas. Después, este árbol de problemas nos permite hacer el árbol de objetivos. El problema siempre se pone en sentido negativo o el impacto, la dimensión del problema. Cuando uno hace, lo transforma en el árbol de objetivos, entonces, si dice dependencia al consumo de sustancias psicoactivas, personas en tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas y se van transformando los problemas en objetivos, ¿no? Acuérdense, un objetivo para su redacción empieza con un infinitivo y tiene que ver con la solución de un problema. Después, características, cantidad y características de los beneficiarios directos e indirectos. Entonces, hablamos de los usuarios de sustancias, de sus familias y de las redes sociales de esos usuarios de sustancias. Por ejemplo, cuando hablamos de adolescentes en conflicto con la ley, a veces los beneficiarios indirectos más bien son grandes obstáculos porque pueden inhibir los cambios en los usuarios de sustancias, porque tienen más prácticas de consumo, tienen actividades delictivas y, y son como obstáculos para los procesos de cambio. Entonces, esos no son beneficiarios directos, son obstáculos, pero algún familiar, algún amigo que sí esté de acuerdo con este proceso, por supuesto que es un posible beneficiario indirecto. El sistema de evaluación, y allí hacía una pregunta, me parece que Ali o Cházaro, preguntaba si la teoría de cambio no plantea la cuestión del seguimiento de casos y los impactos que se producen. Y por supuesto que sí, y esto tiene que ver más con los indicadores. La teoría de cambio nos da la ventaja de poder ubicar indicadores de proceso, es decir, todo lo que ocurre durante el tratamiento, número de actividades, número de participantes, algunos productos, qué indicador para ese producto, personas en tratamiento psicoterapéutico, familias en terapia familiar, esos son de proceso. Después están los de resultado. ¿Cuántos de los que comenzaron terminaron? ¿Cuántos de las metas que se plantearon las consiguieron al término? Al término. Si están en una comunidad terapéutica, obviamente se supone que es libre de drogas y va a haber un periodo de abstinencia obligado por estar inserto en la comunidad terapéutica. Pero alguien puede huir y regresar y tener un consumo durante el proceso. Entonces, ahí se puede señalar, ¿no? Cuántos en este proceso consumieron y respetaron la abstinencia y cuántos tuvieron una reincidencia. Ese es de resultado. Ahora, los resultados que se obtienen al concluir el proceso, hay que ver esos resultados que obtuvo, cuántos se mantuvieron tiempo después. La evaluación de impacto parte del hecho de que estos cambios se mantengan por lo menos 5 años en el tema de adicciones. Si la abstinencia la mantiene 5 años después, puedes decir que es un programa exitoso. Si retomó la escuela y siguió avanzando grados, pues mucho mejor, ¿no? Y entonces es un conjunto de indicadores que le llamamos de impacto. Entonces, todos los indicadores dentro de la teoría de cambio, por supuesto que tienen esta perspectiva de ser indicadores de proceso, de resultado y de impacto. Y todo proyecto, pues sí, los tiene que perfilar en la propuesta. Sin embargo, como es lógico, el financiamiento del proyecto es por una temporalidad y solamente llegan a estar atentos de los resultados.
porque 5 años después, pues ya se acabó el contrato, ya no van a tener chance de verificar qué pasó. Eso ya es más una responsabilidad institucional. Y si nosotros, toda buena comunidad terapéutica, y esto lo dejo como nota, como área de mejora, todos deberíamos de dar un seguimiento post tratamiento, no nada más de acompañamiento. Terminó el tratamiento, ya hay un alta, ya no hay contacto con el beneficiario del programa, pero le decimos que si podemos hacerle unas llamadas periódicas cada 3 meses, cada 6 meses, por lo menos, ¿no? Yo diría que una bimestral está bien, pero durante 5 años. Y nosotros llevemos un registro para poder ubicar cómo se han ido manteniendo estos cambios, ¿ok? Entonces, sí, efectivamente, como me preguntaban, sí se considera dentro de la teoría de cambio, este, Bruno es el que preguntaba, Bruno, sí se considera en la teoría de cambio la evaluación de impacto. En la realidad, con los financiamientos en este caso de la Fundación Gonzalo Río Arronte, uno puede poner el impacto previsto, pero ellos no van a tener chance de verlo porque el contrato con ellos se termina con la evaluación de resultados, ¿no? Entonces nos quedamos en una etapa antes. Después, hay que tener cronograma de actividades, todo proyecto, ¿no? Un cronograma de actividades, cuándo se realiza cada una de las actividades, cuántos participantes, calendarizado perfectamente. Describe el proceso de intervención y aquí se tiene que hacer un súper resumen de la metodología. ¿Cuál es la metodología que sigue un proyecto para lograr la rehabilitación de un adolescente en conflicto con la ley? Y ahí sí, esto de alguna manera va a dar todas las señales, las evidencias de qué tipo de proyecto utilizamos. Si es uno con base en evidencia o es uno de más de tipo de feeling, de ideológico, religioso o de otro tipo, ¿no? Por supuesto, en estas convocatorias van a privilegiar los proyectos que sean con base en evidencia. Entonces, en la metodología, cuando nosotros la describimos, obviamente tenemos que hablar del problema, de las líneas base, de los indicadores y cómo pensamos que esos problemas se van a ir transformando. Proponemos una hipótesis de cambio y después se tiene que verificar el cumplimiento de esa hipótesis de cambio, que es la falsación de Popper, ¿no? Los indicadores son la base para mostrar la evidencia de que existió realmente un cambio. Entonces, aquí es donde principalmente todos los evaluadores de proyecto, los dictaminadores, dicen si un proyecto es consistente o no en la metodología. Después, si la metodología está bien armada, es sólida, es muy clara, muestra la evidencia y los procesos que se esperan observar, los cambios que se van a realizar, después que esté relacionado con el monto del proyecto. O sea, si hay una coherencia entre el costo del proyecto y lo que se va a realizar. Y esos son los principales criterios que se utilizan para dictaminar que un proyecto sea evaluado positivo o negativo, sea rechazado, ¿eh? Aquí es donde nosotros tenemos que tener un texto de una cuartilla máximo, bastante bien escrito, describiendo la metodología. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener claro, a ver, ¿cuál es la metodología de la comunidad terapéutica? Ah, pues eso hay que escribirlo en una cuartilla. Y hay que escribir este contenido, porque la metodología de la comunidad terapéutica consiste en una inserción residencial de personas con problemas de dependencia en el consumo de sustancias psicoactivas que siguen un programa altamente estructurado, como lo dice Elena Gotti, con un conjunto de actividades que tienen por objetivo los procesos de tratamiento psicoterapéutico para impactar en la salud mental, y construcción de habilidades sociales como la recuperación escolar, el empleo, arte, cultura y deporte. Esto tiene que estar bien escrito
y afirmar que un cambio importante, por ejemplo, es en esta inserción, la salud mental se manifiesta en los vínculos. Manifestada en los vínculos se sigue un proceso de análisis y reflexión persistente en los grupos. Y ahí es donde se va corrigiendo la dificultad de adaptación a los grupos en la interacción. Esto tiene que quedar bien redactado. Y así es como se produce el cambio en la salud mental, que tiene un impacto en la interacción con las personas en tratamiento y lleva a poder organizar de manera diferente su estilo de vida. Es decir, quita el consumo, empieza a organizarse más en un proceso de aprendizaje en una competencia laboral o en la escuela o practicando algún deporte. Entonces, este es el tipo de manejo de los conflictos en comunidad terapéutica. Eso hay que escribirlo bien en una hoja. Esa es la metodología. Y después vamos a verificar si esta metodología es efectiva. Es decir, si las personas que insertadas en una comunidad terapéutica en modalidad residencial analizan persistentemente los conflictos de relación, eso los lleva a tener una abstinencia en el consumo, tener mejor control emocional, poder contenerse en ciertas situaciones, poder mediar problemas y poder desarrollar y adquirir habilidades sociales. Hay que probarlo, eso hay que probarlo, pero esa es la propuesta de cambio de la comunidad terapéutica. Si son 12 pasos, pues ahora me explicas cómo los 12 pasos logran estos cambios y después me demuestras que la persona que cubrió ese proceso tuvo esos cambios que tú prometes en el proyecto. Entonces, cada cosa que digamos en el proyecto puede ser usado en nuestra contra en la dictaminación de proyectos, ¿eh? Entonces, aquí sí hay que ser muy rigurosos, muy claros en lo que nosotros planteemos y la metodología es la parte más importante de la propuesta como proyecto, ¿vale? Después, piden si hay evidencias teóricas o empíricas de eso que tú estás haciendo. Ya lo hizo alguien antes, pues danos datos, ¿no? Si está planteado en una investigación, pues por favor, dinos. En este caso, nosotros tenemos una serie de publicaciones de clásicos de la comunidad terapéutica y ha habido evaluaciones tanto en Estados Unidos, en todas las comunidades terapéuticas, como en Europa. Y ahí está el texto de Martin Koyman, donde él habla de los resultados, de los impactos logrados con las personas en tratamiento. Esa es una referencia que nosotros tenemos que anotar y citar cada que nos la pidan. Ahí es donde dice que de los que terminan el proceso en comunidad terapéutica, 7 de cada 10 mantienen los cambios tiempo después del tratamiento. Entonces, ahí tienen el libro. Y el de Maxwell Jones, el de psiquiatría, se llamaba Psiquiatría Social su libro, ya después aparece como comunidad terapéutica. Él también habla de una evaluación y él dice que el 60% de las personas que eran trastornos graves logran un buen nivel de funcionalidad, principalmente en relación al empleo y al empleo y estar en sus casas sin conflictos. Entonces, el libro de Max Trullón también nos aporta una evaluación. No hay muchos, ¿eh? No hay muchos. La evaluación en Estados Unidos, por eso también NAIDA empezó a financiar muchos proyectos de comunidad terapéutica porque dio evidencia de buenos resultados. Ahí yo no tengo ubicado una medición, pero con esta de Koyman y con esta de Maxwell Jones, ustedes pueden citar el dato, ¿eh? En la investigación, nos proporciona estos datos de los resultados de la aplicación del modelo de comunidad terapéutica. Siendo francos, hay pocas referencias de evaluación de centros de tratamiento de adicciones. Esta prueba es lo que distingue un proyecto exitoso de otro no exitoso, porque te da la evidencia del resultado. Y esto es fundamental para decir, este proyecto sí sirve, este proyecto más o menos, este no sirve. Y eso, obviamente, para los dictaminadores va a ser reforzar todo el planteamiento metodológico.
Después describe y justifica la metodología, obviamente, de evaluación de resultados, efectos e impactos, explicita la estrategia que implementará la institución para que los cambios que promueve el proyecto sean sostenibles en el tiempo. Eso quiere decir que después del financiamiento, ¿cómo sigue funcionando la comunidad terapéutica o cómo las personas que estuvieron en el proceso mantienen los cambios obtenidos en la comunidad terapéutica? Describa cuáles son los aspectos que pueden aportar valor adicional a su proyecto en manera de innovación. Pues hay que sumar una sistematización de las experiencias, eh, una medición, hay instrumentos que nos permiten ir evaluando, entonces que no sea un proyecto que solamente opere el tratamiento, sino que también sistematice y haga incluso investigación. Por ejemplo, de todas las personas que ingresan a tratamiento, y si tú haces un diagnóstico en salud mental, entonces dime qué problemas o qué trastornos mentales presentan las personas que ingresan a tratamiento. No hay, ¿eh? No hay. Yo he visto exposiciones de investigaciones con la población penitenciaria de adolescentes y no aparecía salud mental. Y yo le decía, oye, ¿cómo es posible que, que no haya un diagnóstico de los principales padecimientos o trastornos que presentan los adolescentes que infringen la ley? Y no porque pues, es muy complicado poder decir que tienen un trastorno psicopático de la personalidad, porque eso obligaría al juez a obligar a que se les dé un tratamiento para ese padecimiento. Entonces, les complicaría la vida a muchos. Ahora, las alianzas estratégicas nacionales e internacionales, aquí podemos ir cultivando una alianza, ¿no? Está el IBES, está la Femexcot, está Metabolé de Italia, y hay otras redes más que podemos nosotros mostrar que tenemos una conexión para la producción de conocimiento, para la investigación, para intercambio de servicios y experiencias, en fin, eso también da un apoyo. ¿Y cuánto cuesta el proyecto? ¿Cuánto en recursos humanos? ¿Cuánto en recursos materiales? Y los conceptos de gasto. Aquí todas las convocatorias hacen restricciones en cuanto a conceptos de gasto. Por ejemplo, yo participé en una de SECTEI. SECTEI es Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México y no había para salarios. O sea, no puedes pedir el concepto, no puedes pedir dinero para salarios, entonces no existe ese concepto de gasto, solamente para recursos materiales para el proyecto. Entonces, bueno, lo que tú puedas pedir ahí. En el caso de Río Arronte, afortunadamente, sí hay el concepto de gasto de salarios, ¿no? Y ese es, yo creo que uno de los principales rubros que ayudan a la viabilidad de los proyectos, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos formar equipos multidisciplinarios, profesionales, y necesitamos pagarles. Necesitamos pagarles. Los montos de los sueldos no pueden ser muy altos tampoco, porque entonces pierdes probabilidad de ser elegido como proyecto. Si tú planteas un alto costo, y por supuesto lo miden con los beneficiarios del proyecto, van a decir, este proyecto es caro, es barato, o este está muy bien. Ponerlo muy, muy barato tampoco es creíble, ¿eh? Dice, ay, va a ser todo eso con tan poquito dinero, entonces eso muestra una incoherencia del proyecto. Entonces sí tiene que ser un monto justificable para la operación sin llegar a excesos, que eso es muy subjetivo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tiene que ganar un operador de comunidad terapéutica? Si ya estudió, si hizo por lo menos unos diplomados, si se certificó, si sigue estudiando, si tiene licenciatura y también ya aprendió el modelo de comunidad terapéutica, trabaja 40 horas a la semana, ¿cuánto debería de ganar? Es una buena pregunta, ¿no?
Yo siempre pienso que tiene que haber salarios dignos y que un operador de comunidad terapéutica, si tiene todo el perfil y la formación, su sueldo no puede ser menos de 20,000, porque una persona que vive de esto y tiene una familia no puede vivir con menos de 20,000. Pero bueno, ese será otro tema. Después, pues, la formalización no, las cartas compromiso, este es otro dato importante. La Fundación Gonzalo Río Arronte pide que por cada peso que invierte la fundación se ponga otra parte por parte de la organización u otros actores. Entonces, si tú vas a solicitar 1,000,000 de pesos, ellos te van a preguntar, ¿y cuál es tu 1,000,000 de pesos? Entonces, allí se puede hacer algo que me parece a mí muy justo. Si tú tienes un espacio, contabiliza la renta de ese espacio y ponle una cantidad. Entonces es una casa grande, más o menos como 40, 50,000 pesos de renta mensual. Si el proyecto dura 12 meses, entonces son 50,000 pesos por 12, son 600. Ah, pero también yo estoy pidiendo salario para 3 operadores, pero tengo 6. Bueno, entonces contabilice el salario de 3 operadores por el sueldo mensual durante 12 meses y eso también lo pones. Paga servicios, agua, luz, teléfono, internet. Ah, eso también lo metes. Este, un supervisor especializado, porque yo me hacen supervisión al equipo y eso cuesta caro. Entonces yo le pago este 50,000 pesos mensuales o 30,000 pesos mensuales al supervisor. Pues eso también se contabiliza. Y así podemos llegar nosotros a la contraparte, ¿no? Si tienen unos autos que se usan en el tratamiento, también el uso de los autos. Si tienes botiquín, bueno, también la farmacia del centro también cuenta. Y así. Entonces, sí es factible con todos los recursos que comúnmente se utilizan en comunidad terapéutica, poder conjuntar esa contraparte. Entonces, vean esta lista, les voy a volver a mandar la presentación y voy a dejar esta lista para que ustedes empiecen a tomar nota y empiecen a diseñar su proyecto. Recuerden, este, para evaluar, para aprobar este diplomado, por supuesto, tiene que ver con la asistencia, hay que cubrir por lo menos el 80%. eh, Hay que hacer un proyecto. Entonces, esta es la tarea para evaluar y aprobar el diplomado y avanzar. Si se diseñó un buen proyecto, entonces hacer un plan de gestión y hacer un calendario durante el año de posibles convocatorias donde puede participar este proyecto. Para ir a hacer la pasantía en Italia, pues hay que cumplir también con estos requisitos. Entonces, por eso es importante que todos ya empiecen a abrir su carpeta, empiecen a elaborar su proyecto y empiecen por el nombre, ¿no? ¿Cuál es el nombre del proyecto que ustedes van a presentar? Bueno, pues eso es importante. Entonces, eh, hay que ponerse pilas y vamos a llegar a febrero con un buen avance del diseño de este proyecto, ¿eh? Para poder participar en la convocatoria. Ojo para los de Durango, ¿no? Que son donataria autorizada. Hay unas organizaciones de Querétaro, la Ciudad de México también, y los demás que puedan eh, participar en esta convocatoria por ser donatarias autorizadas, pónganse pilas y estemos pendientes por otras convocatorias, aparte de la de Río Arronte. Bueno, vamos a terminar nuestro tema de la teoría de cambio. Entonces, recordamos un poquito la teoría de cambio, ¿no?
nuestro enfoque de las adicciones desde un acercamiento biopsicosocial y psicodinámico, la definición de comunidad terapéutica como una, aquí, acuérdense, vean, aquí Elena Gotti nos explica toda la metodología, ¿eh? En un párrafo. Y en su libro, básicamente ella explica todo este párrafo. Entonces, allí está toda la información, todos los elementos que necesitamos para nosotros hacer esa hoja de metodología. Y es muy clara, ¿no? Es una modalidad residencial de tratamiento para la rehabilitación de personas con dependencia al consumo de sustancias psicoactivas. Tiene lugar en un medio altamente estructurado a través de un sistema de presión artificialmente provocado para que el residente actúe su patología frente a sus pares, quienes le servirán de espejo de la consecuencia social de sus actos. Esta situación es tolerada voluntariamente por el residente, quien se ve inmediatamente contenido en un clima de alta tensión afectiva. Ahí está la propuesta metodológica, la técnica de la comunidad terapéutica. El objetivo, ustedes lo pueden poner de esta manera o pueden hacer unas variaciones, pero en general es promover cambios psicológicos y en el estilo de vida, además de la abstinencia, ¿eh? O en casos de reducción de daño, no entra la abstinencia. Entonces vimos que el problema con adolescentes en conflicto con la ley era el trastorno de dependencia en el consumo de sustancias psicoactivas. El 75% de los adolescentes presentan consumo, no dependencia, consumo. Pero hay una alta probabilidad de que este 75% derive en una situación de dependencia. Si hablamos de que el 6% de los que consumen derivan en una situación de dependencia, aquí ese 6% aumenta, ¿eh? Aumenta mucho. Yo creo que se eleva por lo menos a un 40%. Es decir, que estos que consumen, por lo menos un 40% va a derivar en una situación de dependencia si no se hace algo. Es una situación complicada porque lo que vemos en los perfiles de estos adolescentes es que hay una organización de la personalidad psicopática. Estos perfiles nunca demandan ayuda. Llegan por una u otra razón a un centro de tratamiento, pero nunca demandan ayuda. Entonces, el mejor lugar para darles un tratamiento es cuando están en el sistema penitenciario. Entonces, si se aprovecha la oportunidad ahí para un tratamiento, es muy afortunado. Difícilmente nos van a llegar por su propia voluntad a la comunidad terapéutica. Llegan algunos, ¿eh? Por lo menos llegaban 3 o 4 de 20 y llegaban, pero porque había una coerción fuerte de la familia por llevarlos. Pero ellos voluntariamente no llegan. Entonces hay que tener esa claridad. Hicimos nuestro árbol de problemas y ya vimos todas las causas y subcausas. Entonces tenemos estos 4 apartados, ¿no? Características individuales, relacionales, comunitarias y sociales. Entonces son muchas las causas. Si nosotros las vemos, son 20, 30 causas identificadas. No se pueden atender todas. No es posible. Y cuando pongamos las causas, ya podemos ir asociando también la dimensión del problema. O sea, ¿cuántos de estos adolescentes este, tienen consumo de sustancias? Ya dijimos que el 75%. En otra comunidad, ¿cuántos? Para cuando hagamos nuestro árbol de soluciones, sea resolver ese porcentaje de personas con el problema. O sea, acuérdense, líneas bases, siempre va a ser importante. Y en Río Arronte las líneas bases son fundamentales para construir metas e indicadores. Entonces ya graficamos aquí nuestro árbol de problemas, que es básicamente identificar las necesidades y los problemas específicos que presenta la comunidad. Eh, como vemos, está muy nutrido, son varios aspectos los que se identifican. Y después vemos el propósito como el otro gran extremo de la intervención, tener adolescentes socialmente integrados, es decir, con una buena salud mental,
con una integración en cuanto a derechos humanos, acceso a la educación, al arte, la cultura, el deporte, la seguridad, ¿no? Es un propósito muy ambicioso, máxime si estamos hablando de un gran número de comunidades marginales, donde integrarse socialmente bajo estos aspectos es difícil. Entonces, eso limita mucho el proyecto porque no vamos a poder incidir en todo. Después, los resultados finales, que estos tres son los principales resultados que buscamos, ¿no? Que haya abstinencia, que haya un cambio psicológico, un cambio en el estilo de vida. Tenemos que tener claro, de acuerdo a nuestros marcos teóricos, qué implica la abstinencia, qué implica el cambio psicológico. Casi nunca damos cuenta de esto, ¿eh? Pero a ver cómo decimos que uno de las personas que están en tratamiento psicoterapéutico tuvo un cambio y cómo damos la evidencia de ese cambio. En el estilo de vida es más fácil porque podemos hablar de grados escolares avanzados o capacitación laboral adquirida o empleos logrados, en fin, ¿no? Hay una serie de indicadores ahí bastante buenos para el estilo de vida, pero el cambio psicológico particularmente no es evaluado. En psicoanálisis, en todas las psicoterapias, difícilmente los que damos este tipo de servicios no presentamos a nadie una evaluación. Pues bueno, si aquí nosotros ponemos cambios psicológicos, sí tenemos que ser explícitos. ¿Cómo vas a medir que hubo cambio psicológico? Entonces, ojo, ¿eh? Ahí. Porque esta petición de información nos la vamos a encontrar en varias convocatorias. Los insumos y actividades, ya habíamos visto que está muy nutrido el número de actores involucrados en el sistema penitenciario, que están todas las profesiones habidas y por haber, que obviamente están obligados a cumplir todos los derechos de las personas que están en el sistema penitenciario cumpliendo una medida. Y justamente esta visión de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes es bien interesante porque tiene una visión restaurativa. ¿Qué quiere decir restaurativa? Que una de las causas por las cuales se cometió un delito fue el no tener acceso a ciertos derechos humanos. Entonces, una causa que no es atribuible a ellos, sino a las condiciones sociales y que haya podido ir a la escuela, que haya podido atender su salud mental, que esté en un ambiente de seguridad. No, pues entonces si no cumplió el Estado con la prestación de estos derechos humanos, entonces hay que restaurarlos ahora que está en el sistema penitenciario. Ya vimos las posibles actividades que se pueden hacer de comunidad terapéutica en el sistema penitenciario y nuestra teoría de cambio queda así, es bastante amplia, ¿eh? Cuando uno va a una comunidad están más flaquitas nuestras teorías de cambio porque hay menos actores involucrados, menos posibles actividades que podemos realizar y los problemas se maximizan. Entonces tienen otra forma, otra dimensión. En cuanto a resultados finales y propósitos, siempre vamos a poner lo mismo. Es decir, estas son los faros de llegada, los puertos de llegada de nuestros barcos, desde detección de problemas y todo lo que tienen que viajar para llegar a esos puertos. Productos. Entonces ya vimos. Productos. ¿Qué es el producto de la intervención, de la acción inmediata que se realiza con ellos? Pues si tienes una cercanía que pueda pedir ayuda, ¿no? Que si están ahí, participen en el proceso terapéutico, que vayan a las sesiones, que estén aprendiendo un oficio, que regresen a la escuela, que elaboren un proyecto de vida, que las familias construyan capacidades parentales y ver cómo damos continuidad al proyecto después de que culmine la medida. Entonces, esos son los productos. Ahora, como resultados, tenemos esto, adolescentes con problemas emocionales elaborados, adolescentes con habilidades
para la reinserción social, adolescentes con proyecto de vida, adolescentes con redes de apoyo y familias con capacidades parentales. Muy, muy ambicioso. Obviamente, estos resultados intermedios son graduales, ¿no? O sea, vamos a llegar a ese punto en un porcentaje. No vamos a llegar a todo esto a 100% porque eso no existe. Entonces, a veces se avanza más en uno de los resultados que en otro y puede descompensarse porque también hacían esa pregunta, este, Bruno, ¿qué onda con los egresados de comunidad terapéutica? Entonces se puede dar la situación de que un adolescente puede llevar o un joven un buen proceso en comunidad terapéutica y estuvo un año, pero la familia no participó. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues obviamente el contexto familiar se va a convertir más en un obstáculo que en un recurso para el proceso de reinserción social. A veces es importante poder tener familias sustitutas, otras familias que participaron de una manera más activa en el proceso y tuvieron más avances, ellos pueden cachar durante la etapa de reinserción a algunos de los jóvenes que están saliendo de la comunidad terapéutica. Entonces, eso es importante considerarlo. Si no tiene, por ejemplo, la población en situación de calle que va a un tratamiento, no puedes tenerlos toda la vida en el programa. Entonces ellos tienen que llegar al punto de o regresas con tu familia o te vas, trabajas y rentas un espacio para ti. Entonces tiene que construir una vida más independiente, tiene que crear una red de soporte y fíjense, en esto de las famosas redes de apoyo, yo estoy cierto de que durante el proceso de comunidad terapéutica se logran hacer vinculaciones muy importantes y significativas. Si participan 40 familias y hay 40 jóvenes en tratamiento, se hace una red de veras de vínculos muy cercanos y fuertes. Esos vínculos y esa red no tienen que quedar enclaustrada en la comunidad terapéutica, tiene que tener una proyección funcional fuera de la comunidad terapéutica, de tal forma que ellos pueden seguir en contacto, realizar actividades, hacer contención, hacer reuniones, ¿no? Que puedan ayudarse mutuamente en las diversas dificultades que se presentan a los egresos. Para mí esto es algo que pocas veces se piensa, pero que valdría mucho la pena poder tener un proyecto que consolide las redes que se forman al interior de la comunidad terapéutica, funcionen afuera post tratamiento como un lugar de acogida de los egresos de comunidad terapéutica. Esta idea a mí se me hace muy interesante que podemos de alguna, puede ser un proyecto, ¿no? Ese mismo puede ser un proyecto. Entonces, bueno, así los resultados intermedios que ya quedan atados a los finales. Abstinencia, cambio psicológico y estilo de vida. Ahora, la causalidad. Aquí, cuando hacemos la relación de causalidad, es cuando hacemos una nueva revisión y vemos si las actividades, las personas, los problemas tienen una coherencia con respecto al propósito de los resultados finales. Porque de repente nos podemos dar cuenta que alguna actividad, o sea, el programa está muy cargado, no podemos hacer tanto. Bueno, entonces, reduzcamos un poquito las actividades. ¿Cuál? Pues quitas las que tienen menos peso, menos atribución al cambio. ¿Y cuáles puedes quitar? Pues las que no puedes mover para absolutamente nada son los espacios de elaboración psíquica o elaboración psicoterapéutica. Esos ni pensarlo. El de la terapia familiar, ni pensarlo. Esos quedan allí. El de la reinserción escolar y laboral, esos tampoco se pueden mover. Entonces tú puedes reducir en alguna de las actividades que digas, pues sí, aquí ni siquiera podemos pegarle, ¿no?
O sea, toda la cuestión de que tiene que ver con, por ejemplo, la seguridad, pues no, nosotros no sabemos hacer seguridad pública. No, pues eso no queda aquí. Eso sí lo podemos sacar. Si de repente pusimos, aunque nos guste personalmente los temazcales, pues dices, bueno, el temazcal, pues sí está padre, pero no tenemos el suficiente tiempo para incluir esta actividad en el programa. Bueno, puede ser, pues puedes moverlo. Puedes reducir las actividades deportivas, más no desaparecerlas. Puedes reducir las actividades culturales, más no desaparecerlas, las artístico-culturales. Entonces, así tú llegas a un ajuste. Y uno, o sea, todo el equipo, esto se construye colectivamente, ¿eh? Todo el equipo tiene que estar cierto de cuáles son las actividades prioritarias y de mayor peso en la atribución de los cambios con respecto a los objetivos, ¿no? Eso es bien importante. Hay muchos Samuel, proyectos. perdón que te interrumpa. Venga, Sí, una pregunta aquí. Por ejemplo, en los horarios en donde se dan las actividades, también se puede analizar o revisar qué actividades se pueden intercalar durante la semana. Es decir, por ejemplo, para no desaparecerlas, eh, pues no necesariamente algunas tienen que ser diario, ¿no? Posiblemente se puedan intercalar entre lunes, miércoles y viernes, por así decirlo, no sé. Eso es posible, ¿no? sí, claro, pero no a capricho se hacen los cambios. Acuérdense de dos conceptos importantes, estructura y proceso. El programa es la estructura y hay que cuidar que no esté variando, que sea estable, persistente, que no cambie. Entonces, el programa de actividades tiene que tener una fijación importante, justamente porque un programa fijo, una estructura, te permite ver la variación de los comportamientos de las personas en esa estructura. Entonces, si diario tenemos la actividad escolar y de repente tú la cambias a actividad de investigación o caminata por el campo, pues ya vas a perder la posibilidad de ver cómo está participando la gente en esa actividad que es constante. Esa es la palabra que más define el programa, son las constantes del tratamiento. ¿Cuáles son las variables? Son las participaciones y la experiencia subjetiva de las personas. Entonces, el programa no se cambia sino solo a través de una asamblea donde se organiza con toda la comunidad los cambios que se van a realizar. Y entonces, mes tras mes, tú puedes hacer una asamblea y decir, este mes vamos a modificar el programa y no vamos a hacer este y vamos a meter esta otra. Y así, pero no de un día para otro, por ejemplo, hacer un cambio no es recomendable. Porque entonces tú vas medrando, le vas quitando fuerza a las constantes. Hoy no vamos a comer a las 2, vamos a comer a las 3. Eso es casi del mismo tamaño que el instructor, el operador o el psicoterapeuta llegue tarde a su sesión, ¿no? Cuando llega tarde, entonces tú instalas una regla, ¿no? De se vale llegar tarde. Entonces, no, las constantes se deben de cuidar. La responsabilidad, y esta también anótenla, la responsabilidad más importante del consejero de comunidad terapéutica es presidir el encuadre, es decir, cuidar la estructura, que bajo ninguna circunstancia haya negociación, cambio, y ser condescendientes con alguien que pide, mejor hacemos esta otra cosa, o el director que de repente llega con una idea brillante y dice, nos vamos a ir a caminar a Chalma mañana en la mañana. No, presidir el encuadre es cuidar las constantes. Es uno de los supuestos de la teoría de cambio de la comunidad terapéutica. Esta comunidad terapéutica funciona si existe
un encuadre, una estructura, que son las constantes del programa, donde va a tener la menor variabilidad posible y cuando ocurre es consensado a través de una asamblea. Estas constantes nos van a permitir ver si alguien llega temprano, si alguien llega tarde, si alguien viene totalmente desganado o si viene muy motivado o si es indiferente en la actividad, si es participativo, si pelea con las personas, si es propositivo, si le está reflexionando, si todo se va a ver allí. Entonces, en la vida comunitaria, en la vida cotidiana, van a salir infinidad de situaciones a reflexionar en los grupos. Las más intensas tienen que ver con manejo de la agresión, con ganas de dejar el tratamiento o con emparejamientos, complicidades, enamoramientos y demás. Esas son las principales resistencias que observamos. Como ustedes saben, del primero al último día estamos en una batalla permanente con los residentes porque quieren dejar el programa todos los días. En ciertos momentos de crisis ya vemos que se está creando un rumor para consumir o huir del centro. O fulano y sutano, mira qué bien se llevan, ya hasta se quieren casar y sustituyen el programa terapéutico por esta idea, este enamoramiento que en realidad es una resistencia al cambio, ¿no? Entonces, solamente de esa manera, Julio, podemos pensar en algunos cambios, ¿vale? Y la causalidad, entonces estas líneas de causalidad, por supuesto que se van cruzando, ¿no? Lo educativo, por supuesto, tiene que ver con lo psicológico y viceversa, lo psicoterapéutico tiene que ver con lo educativo. Entonces, esos cruces nos van a dar una densidad de líneas de conexión. Esas son las líneas más importantes. Entonces, un problema va a tener que ver, varios problemas van a tener que ver mucho con una actividad y una persona, y ahí se concentra y la línea va a ser más fuerte. Eso te va a dar los principales ejes de intervención del modelo de comunidad terapéutica, ¿no? Este, y bueno, ya vamos teniendo indicadores de cómo va desarrollándose este proceso y vamos viendo la efectividad. Los indicadores de proceso son importantísimos y los indicadores principalmente de resultados intermedios, porque nos permite corregir si no estamos aplicando un conjunto de actividades adecuadamente. A lo mejor hay una que está fallando, aquí no está funcionando la cosa, aquí tenemos que hacer una modificación. Ah, vale, discutámoslo, veámoslo, dialoguemos con todos el tema y resolvamos. Fíjate, esa es una herramienta de construcción colectiva. Las personas que están en comunidad terapéutica tienen que introyectar toda una metodología de construcción colectiva, de identificación de problemas y de soluciones, ¿no? Se vuelve un proceso formativo muy, muy interesante. Después, los supuestos. Los supuestos son las condiciones que se tienen que cumplir para que suceda el mapa causal. Y los riesgos son los que se producen que justamente interrumpen el mapa causal. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona una comunidad terapéutica? Con ingreso voluntario. Y aquí ya entramos en controversias, ¿eh? Porque hay quienes van a decir, nah, nadie quiere voluntariamente entrar a tratamiento. Bueno, pues para que este modelo funcione, tiene que haber un ingreso voluntario. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente hay una gran resistencia para el ingreso voluntario de las personas que tienen un trastorno de dependencia. Entonces, regularmente lo que ocurre en la mayoría de los centros es que entran y ya estando dentro hacen un trabajo para que ellos vean que les conviene, que se pueden beneficiar y se queden voluntariamente. Eso sucede con un porcentaje, no con todos. Otros, a pesar de ese esfuerzo, que quieren huir. Aquí la idea es que tú haces una etapa previa al ingreso y que puede ser también con internamiento, ¿eh? Donde están una casa de acogida, por ejemplo,
donde tú puedes ser más flexible en los ingresos, no muchas reglas, y haces un diagnóstico y vas sensibilizando a las personas para la necesidad de un proceso de tratamiento. Y entonces logras, logras empezar a construir una adherencia. ¿En qué términos? Uno, le preguntas, lo respetas como persona. Dos, le pones mucha atención a sus necesidades y él se siente visto. Y eso va a ser casi inédito para él. Le va a dar mucha fuerza en la construcción de un vínculo terapeuta con los operadores. Va a decir, Este cuate sí me pone atención, lo veo que está así súper pensativo sobre las cosas que le voy contando, me toma en cuenta, me pregunta, no me está dando órdenes, no me está imponiendo, y eso va armando. Y después también, si la intervención va logrando que uno se conecte con la situación de sufrimiento, va a decir, sí, ya no aguanto esta cosa, necesito modificarla, necesito cambiar. Pues vas creando las condiciones para el ingreso voluntario. Y también cuando estás trabajando con el grupo familiar y dices, a ver, aquí problemas hay de todos, tipos y colores. El problema del consumo es uno de tantos. Entonces, ¿cuáles son los otros problemas que hay en la familia? Y bueno, el que se pone feliz es un usuario de sustancias, ¿no? Porque siempre está acostumbrado a cargar con el costal de todo, de todos los problemas familiares. Y cuando se distribuye democráticamente la carga de los problemas, él descansa y se aliviana un poco. Eso también es importante y cuando les dices, bueno, aquí cada quien tiene que trabajar su parte, la familia la suya, el papá, la mamá, las hermanas, el hermano, la novia y el usuario de sustancias la suya, que va a ser el internamiento. Pero entonces ya hay un sentido de equidad que le hace sentirse en confianza y decir, sí, tal vez podamos cambiar y hacer cosas importantes para vivir mejor. Y entran al tratamiento, ¿eh? Entonces, tenemos evidencia de que esta metodología funciona y que incluso en Tijuana, la comunidad terapéutica del municipio tiene lista de espera para los ingresos. Entonces, hay evidencia que demuestra que es posible eh, iniciar los procesos de internamiento de manera voluntaria. Aquí nos estuvimos acostumbrados a ciertos mecanismos coercitivos, tenemos la obligación de aprender otra manera de ingresar a las personas a tratamiento porque ya está la ley y la ley plantea el consentimiento informado para el inicio del tratamiento. Si no consiente, no podemos internarlo nunca más. Bueno, el ingreso voluntario. Este, para que funcione la comunidad terapéutica tiene que haber cierto nivel de conciencia de los problemas, ¿no? Tiene que ver con esto que hablábamos, de entender, de conectarse con las dificultades, con querer cambiar esas dificultades. Y bueno, aquí hay un tema bien interesante porque hay unas estructuras de personalidad que justamente es ese egosintónico, toda la supuesta problemática. Egosintónico quiere decir ni me hace ruido, ni me siento mal, y al contrario es una forma de ser mía con la cual yo estoy orgulloso, me gusta. Entonces, cuando todas las conductas de adictivas son egosintónicas, tenemos un gran problema porque no va a haber manera de que ingrese de manera voluntaria. Entonces ahí hay que ver cómo lo egosintónico pasa a ser a egodistónico. Y esa es la intervención, eso es lo que decimos, hay que sensibilizarlos a que se conecten con las dificultades, con el sufrimiento, para estar en disposición de ingresar a un programa de tratamiento. Eh, También tiene que haber un compromiso para participar en todas las actividades del programa, cumplir las reglas y que participe la familia. Muchas veces llegaban a la comunidad terapéutica y decían, no, que ingrese, pero nosotros no vamos a poder venir porque yo trabajo.
No, pero las actividades son el sábado. Sí, pero también tengo que resolver otras cosas. Ah, no, señor, si no quiere, llévese a su hijo. Aquí solamente si usted entra también, este, iniciamos el proceso. Tiene que participar la familia, porque de lo contrario, el programa no va a funcionar. Y lo piensan y empiezan. Y entran a fuerza, ¿eh? Y ya después es curioso porque al segundo o tercer mes descubren que llegaron por el hijo, después casi casi forzados como el hijo, y descubrieron que sí tenían problemas que tenían que resolver y después se quedan de una manera voluntaria y comprometida con el programa. Entonces es muy agradable ver cuando estos cambios suceden en el proceso. Ahora, ¿cuáles son las cosas que pueden producirse en esta misma intervención que rompen la cadena causal? Pues cuando no podemos contener esas resistencias que tienen que ver con el robo, la violencia, relaciones sexuales, consumo de sustancias. Estas le llaman las reglas de oro en el movimiento de comunidad terapéutica. Y estas, cuando se rompen, rompen el encuadre terapéutico. Entonces, si se rompe el encuadre terapéutico, no hay dispositivo. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que parar. Tienes que parar. Se suspende el programa en este momento. Hubo un robo aquí, aparte hay relaciones sexuales y consumieron. Por supuesto que esto no es un ambiente terapéutico y no podemos pasar por alto esta situación, aunque nada más haya sido el robo. Paras la comunidad terapéutica y entonces tú revisas la posibilidad de reabrir solamente si se resuelve el problema. Tienes que reinstalar la regla, porque si no lo haces, entonces tú ya no tienes encuadre terapéutico. Porque romper el encuadre terapéutico es como, por ejemplo, un paciente en un consultorio que le da una bofetada a su psicoterapeuta. Ahí ya no hay relación terapéutica. Se pasaron los límites, ya no funciona. O cuando un terapeuta besa a sus pacientes, ya no hay encuadre terapéutico, ya no funciona. Va a pasar otra cosa, menos la terapia. O cuando se mienten abiertamente, ¿no? Y es una simulación completa en el proceso, pues, ¿no? Ya no funciona ahí. Entonces, segunda función importante del consejero de comunidad terapéutica. Una es presidir el encuadre, ¿no? Que todo suceda en el momento programado con el objetivo establecido y las personas que están convocadas. Y todo así con reloj. Y dos, tiene que eh, cuidar el funcionamiento de las reglas. Si son rotas, paras. Y ya después se estudia la manera de reabrir si es posible. Nosotros llegó el momento en el que llamamos a las familias, llévense a sus hijos, pasó esto, ya no tenemos comunidad terapéutica. Y lo que hicimos fue tener nuevamente entrevistas con cada uno, con cada usuario y su familia, y hablar de las, a ver qué, pues, qué pasa, no, pues es que aquí ya no se podía seguir. No, yo es que yo sí quiero seguir. Ajá, vamos a revisar. ¿Y tú cómo participaste en esta situación? ¿Cómo estuvo todo? No, pues la verdad sí lo hice, pero estoy arrepentido. Ya, si tú notas culpa, dices, pásale. Pero si está orgulloso de la transgresión, no, ya contigo terminamos, es mejor que vayas a otro lugar. Y así se tiene que hacer para reinstalar la comunidad terapéutica nuevamente. Entonces, los riesgos, pues son las señales de alerta de que no está funcionando y que va a tener cabida a situaciones diatrogénicas, es decir, que afecta negativamente. O paras o sigues afectando negativamente. Que la familia no participe, o sea, no puedes simular que sí va a participar la familia y después no llamarle, no presionarla, decir, señora, señor, ustedes dijeron que sí iban a venir y no están viniendo. Tienes que jalar, tienes que jalar. Pues si no vienen ustedes, entonces por favor pasen por su hijo y llévenselo. Tienes que presionar, porque tienes que garantizar
justamente los supuestos, que participe la familia. Por supuesto que si es población en situación de calle, no vas a ese punto, ¿no? Más bien ahí te das a la tarea de cómo construyes una red alternativa para pensando en la salida de la persona del tratamiento. Después, estas están interesantes, estas siguientes dos. Hay personas que no son agrupables, que no pueden, por su misma estructura de personalidad, participar en grupo. Por ejemplo, ¿quién? ¿Quién no puede estar en grupo? Un melancólico. Un melancólico no puede. Cuando hay duelos patológicos, tampoco funcionas en grupo. Cuando hay altos contenidos de agresión y de violencia extrema y no se pueden contener ni con medicamento, tampoco puede estar en grupo. Entonces nosotros tenemos que tener claro quiénes sí funcionan en grupo. Por lo menos estos tres casos que les comento no pueden estar en grupo, necesitan otro tipo de servicio. Y el burnout, que es lo más común que encontramos en los equipos. Cuando un equipo no es retroalimentado, no es evaluado, no se le escucha, no se resuelven las dificultades en la realización de las tareas, no hay ahí un soporte, no hay una elaboración de cómo vamos en el proceso de la profesionalización, de las evaluaciones, y lo dejas ahí trabajando un mes, un año, 2 años, pues estar expuestos a altos contenidos de agresión te va desgastando, va medrando tu estructura al punto que quedas agotado emocionalmente y laboralmente. Entonces llegas a tal grado de saturación porque no estás drenando, no estás dándole salida a tu experiencia emocional en el trabajo, que llegas a ser completamente sensible, no sentirte comprendido, empezar a sentir molestia con los demás, no sentir que estás en equipo, que minimizan tu trabajo, que no le dan la suficiente importancia, que solamente tú te comprometes y los demás se rascan el ombligo, pues ya no puedes, ¿no? Ya no puedes. Y esto yo lo vi de una manera intensa en los equipos de organizaciones en Ciudad Juárez en aquel año de gran violencia, ¿no? 2009 y 2010. Dices, es que esta gente necesita salirse de aquí de Ciudad Juárez, hacer un alto y trabajar ese agotamiento emocional, porque ¿quién ayuda a los que ayudan? ¿No? Entonces, el burnout, regularmente las organizaciones, las instituciones o los centros de tratamiento nos alcanza el dinero solamente para operar y a veces no da para hacer supervisiones ni hacer este tipo de contenciones con el equipo, evaluaciones para cuidar la salud mental del equipo. Como casi nunca lo tenemos, entonces siempre estamos expuestos de una manera frecuente a situaciones de burnout. Y bueno, por último, pues que introduzcan drogas a la comunidad terapéutica es una manera de tronarla de manera inmediata. Casi todos los que trabajamos en comunidad terapéutica hemos vivido un estallamiento de la comunidad terapéutica. Bueno, ahí están los riesgos, los supuestos y los riesgos, ya en nuestra teoría de cambio. Y entonces, aquí es cuando nosotros podemos formular nuestra hipótesis de cambio. Y vean, ya nada más es anudar todas las acciones que realizamos en nuestra hipótesis. Entonces puede quedar un texto así. Si los adolescentes en conflicto con la ley, con consumo de sustancias psicoactivas y sus familias participan en un programa de comunidad terapéutica con actividades elaborativas, socioeducativas, sociolaborales, artístico-culturales, deportivas y de tratamiento familiar, producen procesos de atención psicológica, reinserción escolar, vinculación familiar, salud y habilidades sociales. Este proceso debería conducir a la elaboración de problemas emocionales, construir un proyecto de vida, fomento de redes de apoyo y a la integración familiar
que al final mejorará los esfuerzos de abstinencia en el consumo, cambio psicológico y en el estilo de vida, y finalmente contribuyendo a la integración social de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley. Bueno, pues ahí está la hipótesis de cambio. Paro aquí para, para que podamos tener tiempo de conversar.